Iniciamos con la lectura de Karl Marx, El desconocido, del libro de Michelle Harrington, Socialismo pasado y presente, con imágenes a mis espaldas de la película El joven Karl Marx, que fue hecha en 2017 en Alemania. Y sin más, comencemos. Este capítulo se refiere a Karl Marx desconocido. Hay en realidad algunos estudiosos que saben quién fue, pero por lo que respecta a la mayoría del público instruido, el Karl Marx que vivió entre 1850 y 1883 no existió. Ese Karl Marx desconocido difiere tanto del Marx totalitario, insurreccional o integrante del mito popular, que el significado de sus años maduros ha sido olvidado o tergiversado. Ciertamente, por ejemplo, era un revolucionario pero también moderado, y esa combinación dialéctica contradice la mayor parte de las interpretaciones que se han hecho de él. En las páginas que siguen, trataré de volver a esa unidad marxista de contrarios, en toda su complejidad, pues el futuro ya está exigiendo la misma cualidad y una audacia muy reflexiva. Después de las derrotas y desilusiones de 1848, Marx trazó una nueva estrategia. Precisamente, el momento más decisivo de la historia socialista, logró identificar con la idea y las aspiraciones del naciente movimiento obrero. Y esta identificación es la marca del surgimiento del socialismo democrático. Como se señala en el capítulo anterior, el poder ver las embrutecidas masas humanas en el nuevo capitalismo, el agente de su propia emancipación, había constituido un enorme logro moral e intelectual. Ahora Marx daba un nuevo y audaz salto y se percató de que los sindicatos no revolucionarios y hasta contrarrevolucionarios se habían creado en la década de 1850 y a principios de la de 1860. Eran las células de la revolución venidera. Puesto que la ultraizquierda, y sobre todo Bakunin, lo atacó enconadamente y por este enfoque, pero él rechazó la visión apocalíptica de la destrucción creadora bakuniniana e insistió en el papel de una clase obrera consciente. Como resultado de ello, el carácter democrático y de su meta final se hizo todavía más preciso y profundo. A medida que la táctica de Marx empezó a imponerse, fue atrayendo la atención de conservadores cultos. El primero fue Napoleón III, que trató de manipular el movimiento obrero en beneficio de sus propios intereses. Pero fue el Junker, Bismarck, quien propuso el esquema más atrevido, tomar la iniciativa de adoptar el socialismo mismo. Esta fue la primera aparición de un fenómeno que todavía es muy actual, el socialismo, entre comillas, antisocialista. Marx lo combatió con argumentos democráticos, rechazando la idea de una revolución desde arriba y en términos de su teoría básica y de su táctica inmediata. Paradójicamente, el plan de Bismarck favoreció a los socialistas y supuestamente quería él eliminar, y fue un factor decisivo para el marxismo que se ganase a los socialdemócratas alemanes. En la muerte de Marx en 1883 y el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, surgió un poderoso movimiento obrero socialista y apareció la predicción marxista de la revolución de la clase obrera, que estaba cumpliéndose inexorablemente. Pero luego, en el momento de la prueba suprema, de la prueba de fuego, en agosto de 1914, los socialistas traicionaron sus principios más fundamentales cuando los trabajadores europeos, que se habían comprometido solemnemente a oponerse a toda guerra burguesa, se alistaron en sus respectivos ejércitos nacionales para matarse entre sí. El socialismo europeo no se ha recuperado todavía de aquel momento y quizá nunca lo haga, ya que en ello intervinieron las cuestiones más esenciales acerca del potencial revolucionario del proletariado. En los tres aspectos del surgimiento del socialismo democrático, la vinculación de los sindicatos, la lucha contra el socialismo antisocialista y los triunfos parciales que culminaron con el fracaso fundamental de 1914, son fascinantes entre sí y por sí mismos, pero como el resto de la historia del tema de este libro, también forman parte de un pasado que ilumina el futuro. La cuestión acerca de qué clase o qué clases encabezarán la creación de una sociedad buena aún no está dilucidada. Hay varios socialismos antisocialistas en todo el mundo, con nuevas variantes que aparecen literalmente casi cada año. La socialdemocracia europea aún no resuelve los problemas que llevaron a traicionar los principios marxistas de hace más de medio siglo. El Karl Marx desconocido puede aportar algo acerca de cada una de estas cuestiones. Podría alegarse sensatamente que Karl Marx, descrito en las páginas en una proyección atrasada y llena de buenos deseos de la actual posición política de este autor, como realmente existe una notable convergencia entre mis posiciones actuales y mi versión de la historia, permítaseme citar a una autoridad que no puede ser refutada con esos argumentos, cuando era útil para sus propósitos, pero solo cuando no había duda de ello. Vladimir Ilich Lenin comprendía la importancia del cambio que produjo en los años 1850 y que llevó a Marx a convertirse en socialdemócrata.
En 1805, los socialistas rusos estaban discutiendo si deberían ponerse al frente de la revolución que se aproximaba y si, en caso de triunfar el movimiento, deberían de participar en el gobierno revolucionario provisional que se apoyase tanto el campesinado como en la clase obrera. Plejánov, el padre del marxismo ruso, se oponía a esa táctica y Lenin la favorecía. El capítulo 8 se ocupa de esta cuestión con mayor detalle, el capítulo 8 del libro que estoy leyendo. En el curso de la disputa, Plejánov se apoyó en el amargo comunicado de Marx y Engels de la Liga Comunista de 1850. El comunicado hizo en el momento en que ellos aconsejaban que no se hiciese ninguna concesión a los demócratas pequeño burgueses y recomendaban que los trabajadores se armasen, organizasen en sociedades secretas y estableciesen incluso contra instituciones que funcionaran al mismo tiempo, pero en contra de las instituciones oficiales. El precedente fue invocado para demostrar que los revolucionarios rusos no deberían unirse a los pequeños burgueses de aquella época, los campesinos radicales, sino que tenían que adoptar una posición mucho más intransigente. Lenin rebatió a Plejánov con un brillante análisis del cambio decisivo que se había operado en la década de 1850. Cuando se escribió el comunicado, en marzo de aquel año, Marx señaló: creía que el capitalismo se encontraba en un estado senil de descomposición y, por ello, la revolución socialista parecía bastante próxima. Poco después, Marx corrigió este error. El proletariado tendría que enfrentarse todavía a 15, 20 o 25 años de guerra civil y conflictos internacionales, no solo para cambiar las condiciones, sino para cambiar vosotros mismos, los proletarios, y volverse capaces de gobernar políticamente. Lenin describe, luego, lo que siguió al cambio de parecer de Marx 25 años después de dejar a un lado erróneamente la cuestión. Continúa: Marx y Engels todavía estaban luchando por libertades democráticas en Alemania y en 1885 Engels tenía la esperanza de que una revolución alemana daría fuerza a esos mismos demócratas pequeño burgueses que una vez se había descartado por considerarlos demasiado traidores. De modo que, como subraya Lenin con razón, después de 1850 hubo un cambio básico en la orientación de Marx y Engels que dominó sus actos por el resto de sus vidas. Se dieron cuenta de que su enojo por las traiciones de 1848 habían subestimado el potencial de la democracia para el cambio social. En este contexto es donde se debe comprender la enorme contribución que hicieron y el compromiso que asumieron en la creación de un movimiento social democrático por medio de una alianza con sindicalistas, esencialmente reformistas. Desde el punto de vista del manifiesto comunista y todavía más en los términos del análisis ultraizquierdista de 1850, semejante táctica constituía una traición para Marx Maduro. Sin embargo, era el camino hacia un movimiento socialista de masas. Lenin es, por supuesto, el patrocinador de otro Marx, que contrasta en forma dramática con el hombre y la política que él mismo había descrito en 1905. En 1917, el problema no era definir si se compartía el poder con los campesinos, sino determinar si se tomaría el poder en nombre del proletariado. Por tanto, Lenin se concentró en el manifiesto, la defensa de la Comuna de París hecha por Marx, y en su crítica del legalismo obsesivo de las sociedades alemanas. Si se estudian los textos precisos que utiliza un marxista, generalmente es fácil predecir las conclusiones políticas. Pero si con estos escritos de Marx se tiene la cortesía de darles una interpretación marxista, si se les ve en su verdadera relación con su época y ubicación y no se les trata como una escritura que puede manipularse con fin de establecer precedentes sagrados, quedará claro que el Marx democrático descrito por Lenin en 1905 no es otro que Marx Maduro, que realmente existió. De modo que Lenin es, por lo menos, la autoridad parcial, tratándose de Karl Marx, el socialista democrático que se describe aquí. En los años que siguieron al notable cambio de parecer de Marx en 1850, había surgido en Europa un movimiento sindicalista. Ese era entonces el requisito crítico del socialismo democrático y sigue siendo ahora en Inglaterra. La expansión económica que comenzó en 1849 habría de durar casi una década y eliminaría el hambre que había dado lugar al cartismo. Al principio de las nuevas condiciones no radicalizaron en absoluto a los trabajadores. 2 millones de los más vigorosos e independientes entre ellos se trasladaron a Estados Unidos y los que quedaron atrás no tuvieron mayores dificultades de encontrar trabajo. Pero entonces se produjo un crash de 1857 al 58. Los trabajadores reaccionaron con una protesta militante. En 1859 estalló una huelga masiva que incluyó sectores de la industria que nunca se habían organizado. Fue durante la lucha cuando los dirigentes declararon que se trataba de un conflicto entre la economía política de los trabajadores y la economía política del capital. Mientras tanto, el movimiento obrero francés también estaba creciendo, pero en las condiciones más irónicas,
Después de la recesión económica de fines de la década de 1850, Napoleón III trató de ganarse el apoyo de los trabajadores, permitiéndole cierta libertad de organización sindical. Los seguidores de Proudhon aprovecharon esta concesión imperial y el punto es que fueron acusados por los blanquistas de venderse. Entonces, en 1862, Armand Levy, periodista de derecha obrera, pidió al príncipe rojo, Jerónimo Bonaparte, su ayuda para que financiara, para enviar una delegación de trabajadores franceses a la exposición que se celebraba en ese año en Londres. Nuevamente, los blanquistas denunciaron este contacto con la élite dirigente, pero muchos prodeunistas lo apoyaron. Las consiguientes reuniones entre sindicalistas franceses y británicos fueron el factor importante para el establecimiento de la Asociación Internacional de Trabajadores, la primera internacional de 1864. Fue en este Frente Unido totalmente antimarxista de trabajadores británicos, políticamente orientados hacia los radicales burgueses y de seguidores de frases de Proudhon, que viajaron con la ayuda de los Bonaparte y que apoyaría la ayuda estatal de las asociaciones descentralizadas de productores, en lo que se centró la política de Marx durante varios años siguientes. Esta táctica, que ofendía a todos los puristas de la época, sentó las bases para la identificación histórica del socialismo y el sindicalismo hasta hoy, que persiste en Europa. Marx formuló en la forma más brillante y explícita en su discurso inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores, la primera internacional de 1864. En una parte de ese documento hace una descripción detallada de todos los cambios que había atravesado desde los amargos días de la derrota de 1849 y 1850, pero más que nada aclara que su posición frente a uno de los problemas permanentes de los radicales. ¿Qué relación hay entre la reforma inmediata y la revolución última? Después de describir la forma en que todos los izquierdistas habían sido forzados al silencio o empujados al exilio después de 1848, Marx señala dos excepciones en la década de la depresión moral que siguió al fracaso de la revolución: el surgimiento del movimiento cooperativista, que derrotaba el trabajo asalariado, no era necesario y podía ser y sería reemplazado por trabajo asociado, desempeñado por brazos dispuestos, espíritus fuertes y corazones alegres. Era una de esas expresiones, pero su segundo ejemplo de victoria en la época de la reacción es todavía más revelador. Marx elogió la lucha en Inglaterra a favor de la limitación legal de la jornada de trabajo a 10 horas, en la cual vio un conflicto entre el predominio ciego de la ley, de la oferta y la demanda, que da forma a la economía política de la clase media, y el control de la producción social mediante el análisis y la previsión que caracteriza la economía política de la clase trabajadora. Por tanto, la ley de las 10 horas no solo era una importante conquista práctica, fue también un triunfo de los principios. Por primera vez, la economía política de la clase media cedía a la luz del día ante la economía política de la clase trabajadora. Ahí, arrojando a la clase media su desprecio, Marx denunció al economista Nasaum Senior, que se había opuesto a la reducción de la jornada de trabajo, afirmando que esa conquista sería el toque de difuntos de la industria inglesa. No obstante, unos años antes, los mismos Marx y Engels habían estado muy cerca de adoptar en nombre del radicalismo la posición de Senior. En marzo de 1850, cuando estaban en una posición ultraizquierdista, Engels escribió acerca de la ley de las 10 horas para una publicación cartista. La ley, decía, era un paso en falso, una medida antipolítica y hasta reaccionaria. El capitalismo, en tanto que capitalismo, exigía utilidades y ello impedía aumentar las horas laborales. Reducir la jornada de trabajo, alegaba, no ponía en peligro el sistema desde ningún punto de vista importante, sino que solo lo hacía menos eficiente. Afortunadamente para él, Engels no se lanzó a fondo ni se opuso a la ley, pero su crítica de la misma era bastante congruente con su actitud y la de Marx en 1850. Si se piensa que la revolución inminente, entonces las reformas que aminoran las contradicciones del sistema en vez de llevarlas a sus últimas consecuencias, impiden que se produzca la revuelta. Pero en 1864, Marx con Engels comprendieron que la insurrección de 1848 no era factible y por lo tanto decidieron que el resto de su vida vincular al ideal socialista, a las luchas de un movimiento obrero que era gradualista y desde el ángulo de la ley de las 10 horas dejó de ser un paso en falso y se convirtió en el triunfo de la economía política de la clase obrera. Había desaparecido el radicalismo o nada y se le había reemplazado por el potencial de la democracia y el valor de la reforma. Sin embargo, no faltaban quienes alegaban de formulaciones hechas por Marx en su discurso inaugural y otros documentos de esa época solo eran de carácter táctico. Esas declaraciones, sostiene Robert C. Tucker, parecían sancionar el gradualismo, o sea, orientación electoral y una creencia en la vía pacífica para la revolución socialista. Más tarde, dice Tucker,
Las mismas declaraciones fueron utilizadas por los socialdemócratas para abrir la discrepancia entre revolucionismo teórico y las reformas prácticas, lo cual fue parte del proceso general de desradicalización del movimiento marxista socialdemocrático. La imagen de Marx, el radical, en el sentido extremista, apocalíptico e inmoderado de la palabra, es tan fuerte que aun cuando más de la mitad de su vida adulta no corresponde a ella, se piensa que su comportamiento real parece lo que no es. De hecho, el verdadero radicalismo de Marx es en este periodo, y lo mismo en la década de 1840, consistía en que tuvo el valor suficiente para ser terriblemente moderado cuando así lo exigían las circunstancias. Su actitud frente a la ley de las 10 horas difícilmente puede verse como si encarnara una doble intención o fuese una retórica, estrategia destinada a mantener una coalición de sindicalistas, no sindicalistas o antisocialistas. En la obra maestra de Marx, El Capital, Das Kapital, toda una sección está dedicada a la progresiva significación histórica de aquella lucha en torno a la duración de la jornada de trabajo. Por supuesto, es bastante cierto que Marx regresó a algunas formulaciones revolucionarias contenidas en el Manifiesto Comunista en la época en la que se sintió obligado a defender la Comuna de París, en contra de la condena casi universal que de ella se hizo en toda Europa. Pero no obstante, una vez que hubo desaparecido la necesidad política inmediata de defender el sacrificio de los comuneros, su actitud frente a aquel fenómeno se volvió bastante enérgica y nada romántica. En 1881 escribí: independientemente de que solo se trató de una insurrección de los trabajadores urbanos en circunstancias excepcionales, la mayoría de los miembros de la comuna no eran para nada socialista, ni podía haberlo sido. Con un mínimo sentido común, podía, sin embargo, haber logrado un comportamiento con Versalles, sede en la que los reaccionarios que ahogaron a la Comuna de París en sangre, que habría servido a todo el pueblo, y que además era todo lo que podía haberse logrado. La apropiación del Banco de Francia habría puesto fin rápidamente a los abusos de Versalles. En realidad, una simplificación romántica de la actitud de Marx en relación a la comuna resulta básica para muchos mitos izquierdistas contemporáneos. Por ejemplo, Lenin había hecho de la comuna un precedente decisivo para su toma del poder en 1917, ya que demostraba que los revolucionarios marxistas, si se les daba la oportunidad, aplastarían el aparato del sistema establecido y darían un salto gigantesco del antiguo orden al nuevo. Empero, antes de la comuna, Marx desconfiaba y criticaba mucho a sus seguidores de París y las Filipinas jacobinas de estos se hallaban preocupados porque filípicas jacobinas de estos se hallaban preocupados porque Proudhon, Blanqui controlaban el movimiento de la clase obrera. Más cuando se produjo el levantamiento, el mismo fue atacado desde la derecha por los críticos burgueses y sindicalistas de la violencia y desde la izquierda por Bakunin, que señaló que hasta el punto de la Revolución de París era descentralizada, antimarxista. Marx se lanzó sin mayor crítica a defenderla. Son estos escritos polémicos propagandísticos de Lenin quienes han seguido su tradición y hacen aparecer como la última palabra de Marx acerca del tema, dejando a un lado sus opiniones más razonadas, tales como las que expresó en su carta de 1881, y comentarios en el sentido de que la comuna fue un acto de heroísmo proletario confuso y mal dirigido. Cuando no se trata de establecer el precedente para su propia toma del poder. El mismo Lenin estaba perfectamente consciente que Marx había considerado la comuna como un fracaso inevitable, pero así como olvidó por qué le convenía a Marx democrático que una vez había conocido cuando la insurrección se hizo inminente, también olvidó que sabía acerca de la comuna. La mejor manera quizá de entender el profundo cambio que se produjo en los enfoques de Marx sería verlo en el marco de su debate con Bakunin dentro de la Primera Internacional, el debate del cual se contraponía el socialismo proletario al socialismo lumpenproletariado. Lo que más se discutía es la visión final del socialismo. En realidad, esta controversia todavía no termina. El lumpenproletariado son los niños de la calle, los indigentes, que más que nada se acercaban a una visión de un socialismo anarquista, socialismo libertario o de Bakunin, ya que Bakunin era el principal defensor potencial de la revolución del lumpenproletariado. El lumpenproletariado no era un movimiento disciplinado de la clase trabajadora, originado en las necesidades de la lucha contra el capitalismo, sino que abarca, según su definición, a millones de incivilizados, desheredados, de los miserables y analfabetos, de esta gran canalla popular que, siendo casi totalmente ajena a la civilización burguesa, contiene en sí misma pasiones e instintos en todas sus necesidades y miserias de su situación colectiva y todos los gérmenes del socialismo del futuro. Era el proletariado en harapos y miserable. Ese lumpenproletariado ha sido descrito más específicamente por Frantz Fanon. Así, los alcahuetes, los pillos,
los desempleados, los delincuentes empujados desde atrás, se lanzan resueltamente a la lucha por la liberación como si fuesen trabajadores. Las prostitutas también, y las sirvientas que reciben como paga 2 libras al mes, toda la escoria desahuciada de la humanidad, todos aquellos que oscilan entre el suicidio y la locura, recobrarían su equilibrio y marcharían orgullosamente en la gran marcha, en la gran procesión de la nación despierta. Herbert Marcuse, aunque había sido marxista, expresa las mismas esperanzas bakuninianas en relación con el subestrato de los destacados y marginados, los explotados, los perseguidos, de otras razas, de otros colores, los desempleados y los inempleables. Marx sentía una gran compasión hacia el lumpenproletariado y desconfianza enormemente por sus predisposiciones políticas. En su análisis más sistemático sobre el sistema, en su volumen de Capital, lo ve como un producto de la sobrepoblación y tensiones sociales creadas por el capitalismo al destruir el viejo orden. Era, dijo, el estrato Lázaro de la clase trabajadora compuesta por vagabundos, criminales y prostitutas, de los desempleados, los hijos de la pobreza, que no podían aspirar a un empleo, precisamente porque las condiciones de la vida del lumpenproletariado eran tan precarias y fluidas. Sus activistas se inclinaban por llevar una vida personal más bien bohemia y seguir una política de conspiración e insurrección. Por tanto, decía Marx en sus análisis, en la victoria de Napoleón III, estos aventureros podían fácilmente ser movilizados por la reacción para servir a los intereses de esta. El análisis fue tan agudo que en la década de 1930 los nazis contrataron en Alemania con un sector de este tipo, un sector de lumpenes, de niños de la calle, gente en harapos, que dentro del movimiento nazi estaba compuesto por un escritor que los llamó los bohemios armados. Por lo tanto, Marx refutó la fe que tenía Bakunin en la fuerza emancipadora y la destructividad del lumpenproletariado, en una organización espontánea de liberación del pueblo. Bajo su dirección, la Conferencia de Londres de la Primera Internacional, en 1871, votó en favor de una táctica basada en la premisa de que organizar a la clase obrera como partido político es esencial para el triunfo de la revolución social y para el objetivo último, la abolición de las clases. Fue precisamente su insistencia en la lucha democrática lo que separó a Bakunin, Blanqui y Proudhon de la Internacional. Una vez más, la democracia era el elemento que distinguía y definía su posición. Y sin embargo, lo que había de por medio en este debate era mucho más que una simple cuestión táctica, ya que se refería a la esencia misma del socialismo. Y en la práctica, el archilibertario era conspirador, fantasioso y autoritario. No era necesario que las masas estuviesen en una conciencia disciplinada política de sí mismas. La revolución sería un acontecimiento elemental, un acto de la tempestuosa naturaleza humana. Y solo después de que hubiese culminado la labor de demolición, habría que preocuparse por construir. Desde el punto de vista de Marx, la acción verdaderamente radical era la autoorganización democrática del proletariado, aunque inicialmente adoptase formas reformistas. En fin, seguía siendo claramente revolucionario, la abolición de las clases, pero ahora la estrategia era socialdemócrata. De ninguna manera quiere decir que Marx se hubiese convertido en un socialista del tipo de los socialdemócratas alemanes antes de la Primera Guerra Mundial, de los que creían que la revolución legalista era en una sola dirección hacia el nuevo orden. Debe recordarse que en 1871 la exigencia democrática resultaba bastante subversiva frente al status quo europeo. En Francia, los generales y la Asamblea Nacional tenían dominada la situación y la izquierda se había sido destrozada. En Alemania, las votaciones se inclinaban explícitamente a favor de las clases propietarias. El Reichstag, de todas las maneras, no tenía ningún poder real. En Austria-Hungría seguían gobernando los Habsburgos, y así por el estilo. Por lo tanto, cuando Marx insistía en luchar por una democracia cabal, aun cuando propusieran una alianza con los liberales burgueses, lo que estaba proponiendo era una línea extremadamente radical. Si en algo se equivocó Marx en este aspecto, tal vez fue en que las ilusiones que hizo acerca de la democracia que por sí misma podía lograr. En 1852... Vamos a poner la imagen detrás. Sigamos. En 1852, incluso había alegado que el sufragio universal en Inglaterra sería, pues, una medida mucho más socialista que ninguna otra que haya honrado con ese nombre en el continente. Su resultado, inevitablemente aquí, en Inglaterra, es la supremacía política de la clase obrera. Pero por supuesto los resultados del sufragio universal no tuvieron ese efecto en Inglaterra, y las esperanzas de Marx resultaron vanas por razones que examinaremos en breve. De todos modos, aunque Marx nunca fue evolucionista legalista,
como fueron algunos de sus discípulos, siempre hizo hincapié en la emancipación consciente del proletariado vivo en la lucha de los partidos obreros por las libertades democráticas, un elemento esencial en ese proceso. En la realidad, al Marx desconocido se puede reprochar que haya sido de alguna manera demasiado ingenuo en cuanto a los alcances del sufragio universal. 2. La táctica de Marx fue aplicada con creciente éxito en Alemania durante los años de 1860 y 1870. Como resultado de ella, Bismarck adoptó un plan funesto. Derrotaría al nuevo movimiento apoderándose de sus lemas y consignas, hasta una parte de su programa, lo que haría que sirviese para los principios y fines antisocialistas. Fue esta la primera aparición del socialismo antisocialista como fuerza política importante, pero por supuesto no la última. El análisis de esta cuestión, por consiguiente, debe arrojar luz sobre un fenómeno que muy probablemente continuará produciéndose hasta bien avanzado el siglo XXI. Lo que sigue, pues, es una breve revisión del pasado distante que de ninguna manera ha terminado, en los orígenes del socialismo antisocialista. A principios de la década de 1860, los liberales alemanes habían contribuido a crear sociedades educativas obreras, a fin de atraer al proletariado a su causa reformista. Uno de los arquitectos de estas fue Schulen Delitzsch. Había propuesto un plan de ayuda propia a través de cooperativas de consumidores, asociaciones de crédito. En 1863, Ferdinand Lassalle fue invitado a hablar ante las sociedades obreras de Berlín en Leipzig. Atacó a Schulen Delitzsch y se puso en favor de las cooperativas de productores que recibían apoyo del Estado. El discurso de Lassalle tuvo enorme repercusión y el 23 de mayo de 1863 fundó la Unión General de Obreros Alemanes, sobre la base del programa de Lassalle, y a él se le atribuyeron facultades casi dictatoriales. Lassalle era un hombre extraordinario, un bravucón que murió en un duelo, un romántico con un estilo de vida aristocrático. Para Marx su derrumbamiento se produjo cuando se identificó con los aventureros militares y revolucionarios con guantes de cabritilla, y siempre hubo una aversión entre los líderes, en parte por razones políticas y en parte porque en una asociación Lassalle se había negado a prestar algún dinero a Marx, y fue esta hostilidad la que impidió que Marx reconocer las brillantes dotes de Lassalle como organizador, y que a pesar de todas sus debilidades como teórico, haya sido sin embargo uno de los fundadores del movimiento socialdemócrata alemán. En 1863, Lassalle logró organizar la Unión General de Obreros Alemanes. Marx y Engels recibieron este acontecimiento verdaderamente histórico con un enfado verdaderamente sectario. Engels se indignó por el hecho de que Lassalle estuviese estructurando su unión sobre la base de nuestro trabajo anterior, y Marx dijo en sus escritos que abundan errores históricos y teóricos. Años después, en 1868, después de la muerte de Lassalle, la opinión de Marx fue más generosa y más exacta, después de estar adormecida durante 15 años. Lassalle, esta habría sido la contribución imborrable que despertó la clase obrera alemana. En realidad, como habría señalado Franz Mehring, algunos de los errores teóricos cometidos por Lassalle y fustigados por Marx se habían originado en el Manifiesto Comunista. Así, Lassalle había creído que existía una ley de bronce que mantenía los salarios a un nivel de mera subsistencia. Ciertamente se hubiera podido apoyar en aquel documento. El propio Engels admitió en 1865 que el manifiesto era la fuente de esa herejía de Lassalle, haciendo notar que Marx había cambiado de opinión con respecto a este punto esencial. También dijo que el manifiesto había recomendado la centralización del crédito estatal, otro de los postulados básicos de Lassalle. Por supuesto, el Marx maduro fue mucho más lejos que el Marx de 1848, pero si hubiesen intervenido factores personales es difícil entender por qué fue tan duro con un compañero cuyo pecado había consistido en aprender demasiadas lecciones del joven Marx. A pesar de todo, había entre ellos una diferencia de enorme importancia con respecto a la democracia y el socialismo antisocialista. Para 1863, año en que se organizó la asociación, Lassalle se había vuelto violentamente contra los demócratas liberales, y con los cuales él y los obreros alemanes habían colaborado antes. Es más, a Bismarck y a la casa reinante de Prusia los vio como posibles aliados en la lucha socialista.
puesto que los Junkers y el trono estaban cimentados en la tradición feudal, y aunque hubiesen sentido obligados a impulsar una tradición hacia la economía moderna, no por ello dejaban de seguir despreciando a la burguesía. En consecuencia, se puede decir que así, una base para pensar en la convergencia de la derecha y de izquierda alemanas, ambas antiburguesas, en contra de los liberales del centro. Cuando Lasalle encabezó una delegación de trabajadores que se entrevistó con el rey, informó a sus seguidores que el monarca estaba de su lado y que la lógica de la posición real obligaría a apoyar el sufragio universal. Este intento de revolución desde arriba era compatible con el enfoque que sostenía Lasalle, ya que subrayaba la reconciliación de la libertad y la autoridad, y hablaba de la dictadura de la inteligencia, atacando el individualismo de los liberales burgueses, el Estado. Insistía que debe ser la unidad de los individuos en un conjunto estoico. Marx y Engels combatieron la estrategia bismarckiana de Lasalle en nombre de la democracia y apelaron a un frente unido con los capitalistas contra los feudalistas. Escribió Engels en 1865. Conviene a los obreros apoyar a la burguesía en su lucha contra los elementos reaccionarios, mientras que la burguesía siga siendo congruente consigo misma. Toda la victoria lograda por esta burguesía frente a la reacción en estas condiciones resulta benéfica para los trabajadores. Los obreros alemanes han reconocido esto instintivamente y con mucha razón han votado todos los estados alemanes en favor de los candidatos más radicales que pudieron encontrar. Después de la muerte de Lasalle, Marx fue todavía más explícito. En una carta al sucesor de Lasalle, Johann Baptist von Schweitzer, censuró la insistencia de la unidad y la autoridad diciendo: aquí donde los trabajadores han sido disciplinados burocráticamente desde su nacimiento y creen en la autoridad establecida, es necesario sobre todo enseñarles a ser independientes. Con el tiempo, la institución política práctica de Lasalle resultó mejor que la de Marx. La unificación alemana se logró a través de la corona prusiana y de Bismarck, y no mediante el levantamiento democrático de la burguesía. Pero Marx no solo tenía razón, sino que resultó profético cuando dijo a la cuestión esencial de la falta de una revolución alemana desde abajo, como lo ha demostrado convincentemente Barrington Moore, se preparó el terreno cultural y políticamente para Adolf Hitler. Las tácticas de Lasalle fueron, desde el punto de vista más inmediato, el preludio político del surgimiento del socialismo antisocialista. Bismarck se había dado cuenta de las ventajas que tendría el explorar desde la derecha el anticapitalismo de los obreros y del propio movimiento obrero. Había demostrado que contaba con algunos elementos incapaces de distinguir entre el colectivismo democrático y el autoritarismo. Con el tiempo, la diferencia entre esas dos tendencias, como veremos, habría de adquirir proporciones críticas y confusión, y esto provocó que en la década de 1880 permitió a Bismarck aplicar su propia versión y estrategia de Lasalle. En la elección de 1874, los partidos alemanes, uno marxista y otro lasallista, obtuvieron los dos solamente el 3% de la votación, pero después de que se unieron en el Congreso de Gotha de 1875, lograron alcanzar el 9% en la campaña de 1877. Este triunfo electoral fue conseguido en mayo y junio de 1878 por sendos intentos de asesinato contra el Kaiser. Utilizando estos dos atentados como pretexto, Bismarck proscribió formalmente las instituciones del socialismo alemán mediante la ley antisocialista. Paradójicamente, esta política fortaleció a los socialistas, ya que demostró al pueblo que su agitación había sido eficaz y empujó a la dirección clandestina del movimiento a una posición más radical y finalmente al marxismo. De modo que como Bismarck no pudo aprender tan solo del garrote para combatir a los socialistas alemanes y su movimiento, también se vio la necesidad de hacer algunas aparentes concesiones. En 1881 inició varios programas de protección de la salud y seguros contra accidentes, con los cuales se intentaba alejar a los trabajadores de los socialdemócratas. Pero la gente entendió que el gobierno se había vuelto benévolo, más que nada por la amenaza del socialismo, de modo que siguió votando por los marxistas, en parte que precisamente por el intento de Bismarck de simular que había adoptado su programa. Sin embargo, los programas de bienestar y nacionalizaciones de Bismarck, que se apartaban tan obviamente del clásico dejar hacer, dejar pasar capitalista, que los socialdemócratas tuvieron que definir este nuevo modelo y lo llamaron socialismo de Estado. Durante mucho tiempo, se había pensado en la propiedad gubernamental de los medios de producción, que podía ser la base de una nueva forma de opresión. Esto, por supuesto, había sido cuestión fundamental para los anarquistas. Como Bakunin y para los mutualistas, seguidores de Proudhon, recomendaban la creación de cooperativas de productores apoyadas con subsidios de Estado. Incluso Louis Blanc, generalmente considerado como el padre de la tradición estatista del socialismo,
se daba cuenta del problema de los talleres, que proponía establecer una ayuda gubernamental, que serían reglamentados, pero no administrados por el Estado. El control central de la economía, dijo Blanc en 1848, podía conducir a una tiranía y a la formación de una nueva clase social. El propio Karl Marx estaba particularmente preocupado con este problema. Como alemán provenía de una nación, de una cultura de larga tradición burocrática y de un autoritarismo que, como indicó él mismo en su carta a Johann Baptist von Schweitzer, predominaba hasta la clase obrera. En uno de estos documentos esenciales de su primera formulación del marxismo, escrito en 1843, Marx afirmaba que la burocracia se ha apoderado del Estado mismo, que es la esencia espiritual del Estado, como si fuese su propiedad privada. Por consiguiente, la propiedad estatal no era necesariamente socialista. Bien podía tratarse de una posesión privada de los burócratas que dirigen el Estado. En el Anti-Düring, que se publicó por primera vez en 1878, Engels había sido más preciso. A medida que el sistema económico capitalista se volvería más complejo, interdependiente, el Estado burgués tendría que hacerse cargo de la dirección de la economía, precisamente para mantener la explotación capitalista. Esto seguía siendo. Haría necesaria la nacionalización de algunas industrias y, antes que nada, de los medios de comunicación, transporte, correo, telégrafo y ferrocarriles. Bismarck confirmó muy pronto esta predicción. Y en una nota agregada a una edición posterior del libro, Engels advirtió que las nacionalizaciones de los Junkers habían dado origen a un cierto socialismo falso, que consideraba socialista cualquier estatismo, incluso el de Bismarck. Fue Karl Kautsky quien definió este fenómeno como el socialismo de Estado, es decir, como versión estatizada y antisocialista del capitalismo. Engels comentó la teoría de Kautsky en una carta a Edward Bernstein en 1881. Ver como socialismo toda una intervención del Estado frente a la libre competencia no es más que una falsificación puramente interesada del Estado burgués de Manchester. Debemos criticar este enfoque, no creerlo. Este llamado socialismo no es, por una parte, más que una reacción feudal, por otra, una excusa para imprimir billetes con la finalidad adicional de convertir a funcionarios del Estado a todos los proletarios que se pueda. Junto a las filas del ejército militar y del ejército burocrático, quieren organizar un ejército obrero, de modo que las decisiones sean impuestas por las autoridades del Estado y no por los obreros de las fábricas. ¡Qué hermoso socialismo! Esto es lo que ocurre cuando se hace caso a un burgués que pretende hacer creer, aunque él no lo crea realmente, que el Estado y el socialismo son la misma cosa. En esta otra carta, que está dirigida a Bebel, Engels hizo notar las falsas concepciones del socialismo que se habían derivado de una lucha unilateral empecinada contra la escuela de Manchester, comparado con el modelo puro de economía del mercado capitalista, que parecía que cualquier intervención del Estado fuese anticapitalista, pero si le confrontaba con el mundo de la realidad ya no era lo mismo porque el Estado generalmente servía como instrumento a los capitalistas. Esta crítica al socialismo de Estado habría de convertirse en un lugar común en el movimiento marxista a finales del siglo de los Estados Unidos que la difundieron. Louis Baudin, William English, Weiling, y al último escribió un libro acerca de socialismo, y luego desarrollaron Hilferding, Lenin, Bukharin al escribir de la ultraizquierda. Gabriel Kolko se equivoca cuando atribuye los fracasos del socialismo del siglo XX a que la teoría socialista, y más aún, la teoría del dejar pasar, dejar hacer, del laissez-faire, del laissez-faire, de la economía marginal, no se desprende nada que pueda haber servido a base a los socialistas para crecer en la posibilidad de que la integración socialista del Estado de la economía en muchas áreas básicas pudiese reaccionar y fortalecer el capitalismo. Es verdad, ciertamente, que la habitual equiparación del socialismo con el estatismo hizo un daño enorme al movimiento durante este siglo, ya que dio al totalitarismo comunista una legitimidad socialista, tal como había sucedido con el capitalismo burocrático de Bismarck, y contribuyó a justificar la confusión entre el estado de beneficencia y el socialismo. Pero todo ello ocurrió a pesar de la teoría socialista, no debido a ella, y al origen de esta perversión no debe buscarse en los análisis intelectuales. Los marxistas eran bastante agudos en este respecto, sino el surgimiento de movimientos socialistas, antisocialistas que subvirtieron la definición con propósito político muy práctico. Así pues, el socialismo, como lo definió Marx, el Marx desconocido, entre 1850 y a su muerte en 1883, era político, democrático y rechazaba por igual la visión quiasmática de Bakunin y las
conspiraciones de Blanqui. Se trataba de un socialismo reformista que tenía un propósito revolucionario en el sentido que lo vio, en una alianza con el gradualismo sindicalista, un paso hacia la absolución de las clases, postulaba la propiedad democrática y el control democrático de los medios de producción en gran escala, no a la distribución de la riqueza o a la producción descentralizada, pero tenía no a la distribución de la riqueza, el control democrático de los medios de producción a gran escala y no a la distribución de la riqueza o a la producción descentralizada, pero temía que la burocracia usurpara el poder democrático y por consiguiente peleó tenazmente contra la identificación del socialismo como la propiedad estatal pura y simple. Como colorario de esa posición, Marx repudió toda coalición política de la izquierda con la derecha contra el liberalismo burgués y postuló que en vez de ello un frente unido con capitalistas liberales contra los feudalistas en nombre de la democracia. Finalmente, el socialismo marxista no se buscó en la buena voluntad de los capitalistas ni en la furia destructiva del lumpenproletariado, sino en la conciencia democrática de los trabajadores. La historia ha dado la razón, en cada caso, si a la opinión de Marx contra sus rivales. Sin embargo, más de un cuarto de siglo después de su muerte, el movimiento que él había inspirado dio la espalda a sus principios. Obviamente había acertado muchas veces, pero también, obviamente, se había equivocado mucho. Y las consecuencias de sus errores persisten hasta hoy, en tanto como las de su verdad. Por ello, comprender sus fracasos es por lo menos tan importante como apreciar sus logros. 3. La socialdemocracia alemana sobrevivió al socialismo de Bismarck y floreció. Para las elecciones de 1912, ya había obtenido un tercio de las curules el Reichstag y había celebrado una alianza de facto con los liberales. Y en realidad habían creado un Volksblock, frente unido electoral de la clase obrera y la izquierda burguesa. Los sindicatos de 1892 solo contaban con 300.000 miembros. Recibieron en 1913 a 2,5 millones de obreros. La organización y la prensa del partido se maravillaron al mundo socialista y a los alemanes se convirtieron en el factor dominante de la Segunda Internacional, que parecía que la historia estaba confirmando en la forma magnífica la validez de la perspectiva marxista. Empero, cuando llegó el momento de la prueba decisiva, en agosto de 1914, los socialistas alemanes, como la mayoría de sus camaradas en todo el mundo, traicionaron los postulados y sus repetidas promesas antibelicistas. Los proletarios resultaron tan patriotas, pero tan patriotas como la burguesía. Con ello, algunas de las suposiciones más fundamentales de Marx y Engels fueron refutadas en la práctica de la historia. Las razones de este cambio son tan complejas que podría decirse toda una biblioteca y a analizarlas. Pero lo que aquí importa particularmente es hacer una descripción de los factores que intervinieron en ese fenómeno trágico que arrojan alguna luz sobre el futuro del socialismo mismo. En primer lugar, las economías capitalistas de la segunda mitad del siglo XIX estaban en una situación tan crítica como antes habían creído Marx y Engels. La época de Marx y Engels se iniciaron en la política a mediados del siglo. Se distinguió por una serie de crisis económicas particularmente violentas y por una enorme dislocación social provocada por el éxodo rural y la desintegración de la industria artesanal. Fue esta la realidad que se reflejó, si bien imperfectamente, en el manifiesto. Sin embargo, cuando la influencia marxista se extendió, hacia fines del siglo, los salarios reales estaban aumentando y se estaban registrando una gran expansión industrial. Del modo, tal como señaló Fritz Sternberg, la forma paradójica en el momento en el que el marxismo adjudicaría una importancia primordial para las clases trabajadoras europeas, sus condiciones de vida y sobre todo la tendencia general del desarrollo no estaban de acuerdo con las leyes del capitalismo tal como los vio Marx. Al final de su vida, Engels pudo darse cuenta que las cosas no se estaban conformando a la teoría. La forma aguda de los procesos periódicos, que antes tenía un ciclo de 10 años, escribieron una brillante nota para la edición de 1894 del tercer volumen de El Capital, parece haberse hecho más prolongada. Posiblemente se trata de una extensión de la duración del ciclo. En la infancia del mercado mundial se pueden percibir ciclos. En la primera edición dice crisis. Continuemos. De aproximadamente 5 años, de 1847 al 67. El ciclo ya era claramente de 10 años. Nos encontramos ahora en un periodo preparativo de una nueva crisis mundial de intensidad nunca antes vista, y si así fuese, muchas cosas se aclararían.
Desde la crisis general de 1867, sigue diciendo Engels que se ha operado grandes cambios, la colosal expansión de los instrumentos del comercio, los vapores transoceánicos, los ferrocarriles, el telégrafo eléctrico, el canal de Suez, ha creado realmente por primera vez un mercado mundial. La posición monopolista que antes tenía Inglaterra en la industria ha sido destruida por una serie de países industriales competidores. La inversión del capital europeo excedente se ha extendido de forma ilimitada por todo el mundo y ha abierto nuevas zonas, de modo que el capital está ahora mucho más disperso y puede vencer más fácilmente a la crisis debido a la especulación local. Engels señaló enseguida que los cambios estructurales se habían producido dentro del capitalismo mediante estos desarrollos. Todas las antiguas tendencias críticas y las oportunidades para producir crisis se han debilitado considerablemente o han sido eliminadas. La competencia rinde frutos en el mercado doméstico, frente a los consorcios, frente a los trusts, y está ilimitada en el mercado extenso por las tarifas protectoras de todas las grandes potencias. Aranceles, excepto Inglaterra, han levantado como barreras a su alrededor. Pero estas tarifas protectoras, estos aranceles proteccionistas, no son más que las armas para la batalla final, en la que se decidirá la dominación del mercado mundial. Por tanto, cada elemento que se pone a la repetición de las viejas crisis lleva escondida la semilla de una futura crisis mucho más amplia y más profunda. Lo anterior constituye una revisión extraordinariamente aguda, realista, del enfoque marxista, a través de un análisis marxista. Los temores de nuevas crisis, y aún mayores, fueron confirmados por la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de 1929, la conformación que se produjo hasta después, que se habían empezado los horrores de 1914, lo cual significa que el nuevo movimiento marxista de masas, con toda su adhesión a la teoría de la revolución, se ha desarrollado cuando las condiciones eran de una relativa prosperidad capitalista y aparece la clase trabajadora obteniendo ventajas. Ahora bien, los socialistas muy pronto se dieron cuenta de este hecho. En 1901, los socialdemócratas austriacos, que se contaban entre los marxistas más avanzados del mundo, revisaron su programa de partido a fin de eliminar toda referencia a la pauperización del proletariado. Por esos días no se trataba de describir una clase trabajadora segura y feliz. Alemania, por ejemplo, los salarios reales se aumentaron entre 1890 y 1900, en tanto que los precios que se mantenían estables, y aunque con los nuevos gastos militares empezaron el nuevo siglo, se produjo un rápido aumento en el costo de vida y los salarios quedaron muy por debajo de las utilidades. Pero a pesar de ello, los trabajadores habían llegado a tener algunas razones para pensar que su destino no dependía de la revolución socialista, sino del éxito capitalista. Aún así, la economía hubiese fallado y los salarios de los trabajadores se hubiesen mantenido a nivel de mera subsistencia, ello no necesariamente habría garantizado que el movimiento socialista fuese militante y revolucionario en general. En las épocas de privaciones agudas hacen que a la gente temerosa y conservadora, no radical. Pero en aquel momento el crecimiento mismo del movimiento socialista era cierta medida resultado del optimismo de la clase obrera acerca de una sociedad en la que las masas estaban obteniendo algunas ventajas reales y al mismo tiempo las mismas condiciones crearon una base económica de una política cada vez más gradualista y desarrollista. Por lo tanto, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, las prácticas revolucionarias y en contra del gobierno hubieran sido indispensables para que se cumplieran las promesas antibelicistas y el movimiento estaba completamente impreparado para lanzarse a la calle. Por consiguiente, el que prevaleció fue Bismarck, no Marx. El proletariado había tenido suficiente participación en la sociedad para sentir, cuando llegó la guerra, que tenía mucho más que perder que sus simples cadenas. Después de que los socialistas votaron el Parlamento en favor del presupuesto militar, el presidente de la Oficina de Seguros del Estado declaró: la aprobación de los créditos de guerra por el Partido Socialdemócrata es el triunfo más hermoso de la reforma social alemana. Pero entonces no fue solo la política de la democracia social la que resultó afectada por estos acontecimientos. Su filosofía también fue transformada y, aunque sea triste decirlo, Friedrich Engels desempeñó un papel importante en ese proceso. El primer marxismo, es decir, las ideas de Karl Marx como sistema, como doctrina, fue formulado tras la muerte de Marx en 1883 y la de Engels en 1895, tal como señaló George Lichtenstein. La doctrina fue obra de Engels, Bernstein, Kautsky y Plejánov, ayudados por historiadores como Mehring, Riazanov y los líderes políticos Liebknecht, Bebel en Alemania, Gesde en Francia, Victor Adler en Austria. Su posición básica fue proclamada por Engels en el funeral de Marx. Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, dijo, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana.
Marx no había pretendido semejante cosa, por el contrario. En un análisis de la historia de Rusia y de las posibilidades de la revolución socialista de este país, que será examinado con detalle en el capítulo 8, había rechazado específicamente semejante idea. Pero Engels, no obstante, se había preocupado siempre por hacer destacar la analogía entre las ciencias naturales y las sociales, entre los procesos políticos y los biológicos. Es cierto que Marx había aprobado el texto del Anti-Düring, que contenía buena parte de la interpretación darwinista de su método, pero también es verdad que veía ese libro como un trabajo de divulgación o como una obra de precisión teórica. Según comentó Engels, la división del trabajo que hicieron entre ellos entonces, su obra más bien polémica, en tanto que la de Marx era más bien científica. Pero la versión cientificista o la versión científica del marxismo de Engels no hubiera tenido un éxito tan grande si la historia no hubiese estado esperándola, pues coincidió perfectamente con el progreso inexorable de la democracia social dentro de un capitalismo relativamente próspero, en el cual el cambio era evolucionista. Las masas, tal como señalaría más tarde Antonio Gramsci, buscaban una filosofía sencilla, con una armonía aroma de inevitabilidad, que les brinde un sustituto de fe religiosa que muchos habían perdido. Y en ese momento se produce, desde un punto de vista marxista, uno de los grandes fracasos del marxismo. O sea que el propio marxismo solo llegó a la conciencia de la clase obrera en su forma más vulgar. En realidad, pues, había limitado el alcance de la enorme confianza de Marx que el potencial autoemancipador de los trabajadores en los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial, su principal heredero, la socialdemocracia alemana, se dio cuenta de este desarrollo memorable. Karl Kautsky escribió a su par Víctor Adler en 1901: las tendencias, instintos, disposiciones socialistas o lo que sea, se crearon en las masas de modo natural, en virtud de su situación de clase. Pero cuando se habla de conciencia, es decir, de conocimiento científico, esta le llega a las masas desde afuera. La situación de clase del proletariado crea una voluntad socialista, pero no un conocimiento socialista. Kautsky tuvo razón al hacer esta distinción. Por ello, sirvió de base para que se hiciese la racionalización marxista antisocialista. De los propios obreros ya no eran el juez supremo de los intereses de su propia clase, y sí había que proporcionarles desde afuera una conciencia socialista que impidiera a los científicos socialistas ejercer el poder sobre los obreros. En su famoso estudio ¿Qué hacer?, Lenin había mantenido el enfoque de Kautsky. La clase obrera, exclusivamente con sus propias fuerzas, solo está en condiciones de elaborar una conciencia trade-unionista. En cambio, la doctrina del socialismo ha surgido de las teorías filosóficas, históricas y económicas elaboradas por los representantes instruidos de las clases poseedoras, por los intelectuales. Esto tuvo una enorme significación, y aunque sea triste decirlo, era un hecho. Hubo algunos como Rosa Luxemburgo que trataron de insistir en que las viejas creencias acerca de la conciencia de clase obrera, pero la historia no confirmó su validez ni durante su vida ni después de su muerte. De hecho, que la conciencia de la clase obrera no se hubiese desarrollado como lo esperaba Marx, tuvo enormes consecuencias para la organización antisocialista. Incluso, haría una pequeña pausa, los asesinos de Karl Liebknecht y de Rosa Luxemburgo fueron miembros de la clase obrera. Si la propia clase obrera hubiese integrado un movimiento vasto y consciente, su control se habría mantenido las bases. Pero la admisión de los intelectuales, de los profesionales que tenían que ser agentes de la clase, da lugar a una burocracia que con el tiempo vendría a desarrollar sus propios intereses y medidas políticas. Y así sucedió realmente, por extraño que parezca. Aunque los socialistas más agudos se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, no se sintieron capaces de evitarlo. Lo anterior no solamente puede decirse de la crítica izquierdista de dirigentes como Rosa Luxemburgo, sino también de algunos a quienes ella misma atacó. Por ello, Kautsky le escribió a Víctor Adler en 1909. En Alemania, sin embargo, las masas han sido condicionadas para esperar siempre las órdenes que vengan de arriba. La gente se encuentra arriba, es tan absorta en el aspecto administrativo del enorme aparato que ha perdido toda visión más amplia, los intereses de cualquier cosa que no esté dentro del movimiento. Primero vimos que esto ocurrió con los sindicatos y ahora desde la organización política ha crecido tanto, también lo encontramos en ella. August Bebel escribió a Adler: no se encuentra nada de la antigua disposición del sacrificio. Hoy toda tarea debe ser pagada y bien pagada. ¿Pero acaso la crítica más desvalorada, devastadora y profética de los socialistas alemanes
la hiciera un francés, Jean Jaurès, en una dramática confrontación en el Congreso de la Internacional Socialista de Ámsterdam en 1904, dijo que los alemanes, entre el aparente poder político, dijo a ustedes, entre el aparente poder político que ustedes tienen, tal como se manifiesta año tras año en el crecimiento de votos que obtienen y las elecciones que ganan, entre esta aparente fuerza y la verdadera fuerza de la influencia de la acción, hay un contraste que se hace más evidente a medida que crece la fuerza electoral de ustedes. Sí, al día siguiente de las elecciones de junio, en que todas ustedes obtuvieron 3 millones de votos, nos abrieron los ojos. Tienen ustedes una admirable capacidad de propaganda, de reclutamiento y de atracción de miembros, pero ni su tradición, ni su proletariado, ni sus mecanismos establecidos en su constitución les permiten emplear toda esa fuerza colosal en una acción real efectiva. Luego de una cortante y brusca observación, Jean Jaurès dijo a sus camaradas alemanes: ustedes han ocultado su impotencia para la acción con una intransigencia de sus fórmulas teóricas. Pero era inevitable. Un famoso estudio de la socialdemocracia hecho por Robert Michels afirma que sí existe, dice Michels, una ley de bronce de la oligarquía. Los movimientos democráticos, por tanto, fatalmente dan lugar a que surjan burocracias antidemocráticas. Pero entonces, sigue diciendo Robert Michels, se generaría otra oleada democrática dentro del movimiento y los usurpadores serían derrotados, y este proceso difícil y amargo continuaría, y la causa no progresaría en línea recta, sino paso a paso, en pequeños saltos, a base de victorias y derrotas sucesivas. Esta cuestión, como todas las que planteó el fracaso del socialismo europeo de 1914, no ha sido resuelta. Ahora, después de la revolución keynesiana que siguió a la Segunda Guerra Mundial, el poder integrador asimilado del capitalismo es aún mayor de lo que era en 1914. Y los propios movimientos socialdemócratas han perdido mucho el impulso. Las burocracias consiguientes son más poderosas aún. Es muy posible que estos hechos anticipen la disipación de la esperanza socialista, pero no es fatal que así suceda. En este capítulo se han planteado los problemas tal como surgieron en la primera vez. En el resto del libro se intentará darles alguna respuesta. Extrañamente, el secreto de Marx desconocido consiste en que él era demasiado optimista acerca de la democracia, pero confiaba demasiado en ella. Pero, aunque haya cometido el error de grado en substancia, su logro sigue siendo notable, ya que supo ver en el harapiento proletariado de mediados del siglo XIX a los hombres y mujeres de la sociedad buena, y en los sindicatos reformistas las células de la revolución social. Si bien es cierto, sus esperanzas más extravagantes no han resultado fundadas. También es verdad que las fuerzas sociales básicas en las que él confiaba sí han hecho mucho por cambiar el mundo, y como veremos, son capaces de cambiarlo mucho más en el futuro. Hasta aquí la lectura. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado ya al final de este video. Te invito a que te des una vuelta por el canal de TikTok. He subido muchos chistes, voy a subir cosas relacionadas a este tipo de temas. Y si estás en la Ciudad de México, te invito a que visites la Casa de Amistad de Arte y las actividades que tendremos ahí. Vamos a organizar un grupo de WhatsApp para que estés enterado. Velo en la descripción del video. Y pues si no estás inscrito, inscríbete, recomiéndanos, regálanos un like, ponle un comentario, pásaselo a uno de tus carnales interesados en este tipo de temas y nos mantenemos pendientes. Saludos, hasta la próxima y nos vemos.